Hola, a continuación verás un video de cómo elaborar tepache. Somos de la Universidad Popular del Cesar. Esto va dirigido hacia el profesor Juan Carlos Prada en la asignatura Bioquímica Microbiana. Nuestro grupo está conformado por María García, Breinis Martínez, Ani Pitre, Juliana Uribe, Juan Villadiego y Juan Zuleta. El tepache es una bebida con poca graduación alcohólica, con un porcentaje de alrededor del 1% de alcohol. De esto debido a la fermentación. La fermentación es un proceso bioquímico por el que una sustancia orgánica se transforma en otra, generalmente más simple y por la acción de un fermento. Esta bebida es muy buena para saciar la sed, pero además también aporta propiedades que favorecen a la salud del cuerpo humano. Los ingredientes que necesitamos son una piña, panela, recipiente de vidrio y agua. Lo primero que debemos hacer es cortar la piña en rebanadas. Ahora colocamos los trozos de piña en nuestro recipiente de vidrio. Luego se le añadió la panela, que en la guía es conocida como piloncillo. También se le puede agregar azúcar por si no se tiene panela. Ya luego de tener la piña, los trozos de piña con la panela, le agregamos agua. Ya luego tapamos el recipiente para dejarlo durante lo que ya va a ocurrir el proceso. Sellamos y lo dejamos a una temperatura ambiente. Con una cuchara retiramos la espuma blanca que se forma sobre el líquido. Dentro de este proceso tenemos un factor preponderante para la vida de las levaduras y es la temperatura. Estas no se van a desarrollar bien más que en una escala de temperatura relativamente corta, que va desde los 13 o 14 centígrados hasta los 30 centígrados como máximo. Esto para el inicio de la fermentación de una vendimia que es prácticamente imposible. Encontramos que las temperaturas máximas y mínimas van a depender de la especie de levadura que usemos, si es resistente o no y cuál es la temperatura óptima para su desarrollo. También debemos manejar la temperatura dependiendo del vino que queremos obtener. Si queremos obtener un vino con baja graduación alcohólica o con menos graduación alcohólica. Esto se deberá hacer una fermentación a alta temperatura o por el contrario a menos temperatura. En general,
La temperatura ideal para la vinificación en tinto se va a situar entre los 25 y los 30 grados centígrados. Esto en función de la necesidad de conseguir una fermentación suficientemente rápida, una buena maceración y evitar el cese de fermentación. Para la vinificación en blanco, la temperatura recomendada es más baja, alrededor de los 20 centígrados. Y así es por el cual que en invierno vamos a necesitar mayor tiempo que en verano para la elaboración del tepache, porque este varía de acuerdo a la temperatura que lo manejemos. Para la elaboración del tepache se requiere que exista una fermentación de la piña, una fermentación realizada por bacterias. Un catalizador de esto es la levadura. En el proceso, las levaduras obtienen energías disociando las moléculas de glucosa y generan como desechos alcohol y dióxido de carbono. Con respecto a la pregunta que dice qué microorganismos son los elaboradores del tepache, tenemos pues que el tepache es una bebida fermentada tradicional mexicana, elaborada con piña y piloncillo, al ser esta una bebida que se obtiene mediante fermentación alcohólica de manera pues anaeróbica, en la cual actúan diferentes microorganismos como lo son las bacterias lácticas. Un ejemplo de estos son los Lactobacillus lactis, bacterias acéticas como lo son el Acetobacter, las enterobacterias y levaduras como lo son las Saccharomyces cerevisiae, por lo que le confiere un interés biotecnológico. Debemos tener en cuenta que un buen tepache debe tener un pH de entre 4 a 6, con un grado bajo en alcohol, menor al 1%, un olor dulce y además de esto un color café oscuro. Las bacterias del género Lactobacillus pertenecen al reino de las bacterias debido a su fórmula de bacilos. Esta familia está constituida por numerosas especies, de las cuales la más común es el Lactobacillus adelphinus. El género Saccharomyces incluye muchos tipos diferentes de levaduras y forman parte del reino de los hongos. La incapacidad para utilizar nitratos y la capacidad de fermentar varios carbohidratos son las características típicas de los Saccharomyces. En el proceso, las levaduras obtienen energía disociando las moléculas de glucosa y generan como desechos alcohol y CO2. La función del azúcar es servir como alimento para las bacterias y levaduras que producirán etanol y dióxido de carbono, que caracterizan la fermentación alcohólica. Cuando haces tepache, existe una reacción química llamada fermentación. Es un proceso biológico en ausencia de aire y es originada por microorganismos que se encuentran en la glucosa, fructuosa, sacarosa y demás. Vale, si hacemos énfasis en lo que vendrá siendo el proceso de la fermentación alcohólica, tenemos que esta es la producción de los piruvatos, ¿cierto? Entonces, los piruvatos son el producto final de la glucólisis. Y entonces nos hacemos una pregunta: ¿qué es un piruvato? Un piruvato es aquel que actúa como soporte entre las vías anaerobias y las vías aerobias. Entrando en énfasis en lo que vendría siendo el proceso de la reacción de la fermentación alcohólica, la vamos a denominar como la liberación del CO2. Hay muchas formas, pero vamos a hacer énfasis en esta. Entonces, en esta, el piruvato de 3 carbonos pasa a ser un acetaldehído de 2 carbonos y una molécula de CO2, ¿cierto? Entonces, este proceso es liderado por una enzima que es denominada como el piruvato descarboxilasa. Entonces, siguiendo con el proceso de la reacción, este acetaldehído que es producido va a pasar por un proceso liderado por una enzima que es llamada la alcohol deshidrogenasa. En esta, pues las moléculas de NADH, que es la nicotinamida, que es la encargada de la producción de los electrones, pasa a ser NAD, o sea, se le quita un hidrógeno. Esto se lleva a cabo para que la glucólisis se lleve sus funciones de una mejor manera. Entonces la reacción como tal de la fermentación alcohólica nos va a quedar aquí como una molécula de glucosa nos va a producir 2 moléculas de etanol, 2 moléculas de CO2 y 2 moléculas de ATP, que es el adenosintrifosfato, comúnmente conocido como la molécula de la energía.